Y la verdad de Dios es la que sigue. Vamos a hablar de la importancia de la palabra hoy. Entonces, la palabra es importantísima. Importantísima la palabra. Y tiene que ser una parte medular de nuestra vida, lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos. Porque no podemos soltar al viento, así nomás palabras sin ton ni son, como hemos sido a veces acostumbrados. Y debiéramos de tener mucho cuidado con lo que nosotros declaramos, con lo que sale de nuestra boca. Porque lo que nosotros hablemos de aquí, de tu propia boca, lo que sale de tu corazón, puede desatar una catástrofe o puede desatar una bendición para tu casa. Y ese poder está en tu boca, fíjate. No hay otro lugar más fuerte para atar y desatar que tu boca. Ni siquiera son tus manos. Y creyendo en lo que la palabra de Dios, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, lo menos que podemos hacer es creer por lo menos en la palabra que está escrita. Y la palabra escrita tiene mucho poder, aunque la palabra rema, que es la que usted lleve a cabo, tiene más poder. ¿Ok? Pero hay una palabra escrita, hay un logos que tiene mucho poder. Y bajo ese logos, todo aquel que se dice cristiano tendría que creer en Cristo. Todo aquel que se dice hijo de Dios tendría que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si la abrimos en Proverbios 18:21, dice el Señor: la muerte y la vida están en el poder ¿de quién? De la lengua. No lo tenemos ahí. La muerte y la vida, dice, están en el poder de tu lengua. Fíjate nomás. Entonces, ¿qué tan importante es que yo sepa que voy a soltar? Porque luego dice, y el que ama, el que disfruta, el que es de lengua suelta, dice, comerá de sus frutos. Santo Dios. ¿Cuántos están aquí? No corra, hermana Silvia, hombre. Sí, ya sé, bendiciones. Pásele. ¿Cuántos estamos aquí entendiendo? Miren, quiero que si los que estamos aquí somos cristianos, debiéramos de creer en lo que está escrito. Y lo que está escrito de parte de Dios dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahí están. Y el que no tiene cuidado, el que no guarda su lengua, va a comer de sus frutos. Pero también va a comer de sus frutos el que habla bien. No nomás el que habla mal. Por eso es importante qué es lo que yo declaro. Porque la Biblia dice que yo tengo poder para vida y para muerte en mi lengua y que puedo tener fruto de lo que yo diga, sea para bien o sea para mal. Y lo curioso es que muchas ocasiones, a veces en medio de una molestia, en medio de un enojo, de repente suelto palabras que no debería de soltar, ignorando o no tomando en cuenta que Dios dice que voy a rendir fruto de lo que mi lengua confiese. Pasando por alto que en mi lengua hay poder de vida y de muerte, pasándolo por alto. Y sin embargo, suelto palabras a veces sin pensar qué es lo que estoy soltando, y regularmente esas palabras son hacia los seres más amados o a los que debieras de amar. ¿Estamos? Con la gente que más convives. De repente sueltas una palabra que tiene que ver con destrucción o con muerte. Qué serio están aquí ahora, ¿eh? Voy a tener que ir rápido porque hay demasiada seriedad. Nomás escucho hablar a mi mamá. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De modo que yo tengo que entender que Dios me entregó el poder. No es una fábula, no es un cuento. Dios entregó poder a los seres humanos para que puedan confesar, atar
y desatar aquí en la tierra para que en los cielos sea atado o sea desatado. Porque sabes que para que algo se manifieste aquí en la tierra, primero tiene que ser manifestado en los cielos. Nada de lo que hay aquí en la tierra se hizo por sí solo. Primero tuvo que haber un permiso, una orden en el cielo para que eso se ejecutara aquí en la tierra. Y Dios te da el permiso para que tú ates o desates. Y de repente cuando tú sueltas no sirves para nada, siempre me dejas en vergüenza, nunca vas a salir de pobre, se te olvida que Dios te dio el poder en tu lengua para atar y desatar. Y cuando tú estás diciendo nunca vas a salir de pobre, lo estás atando. Siempre vas a tener malas calificaciones. Te comportas como una prostituta, pareces un borracho, un drogadicto empedernido, y estás soltando, y estás atando, y estás encadenando. Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Lo dice la Biblia, que te dio el poder para hacerlo. Por eso es que hay que tener cuidado de lo que nosotros hablamos o decimos, contestamos. Amén. Si me puedes dar Mateo 18:18. A ver si me acuerdo porque no la traigo apuntado. Así es. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado también en el cielo. Todo. O sea, dice algunas cosas o dice todo. Por eso es que tan importante es cuando yo estoy hablando, diciendo. Por eso es más importante escuchar que hablar. Porque el que habla a veces compromete sus palabras. Por eso es más importante que si yo voy a hablar, sea para construir y no para destruir. Si soy el que va a tomar la palabra, debiera de ser con la sabiduría para construir. Probablemente yo tenga a veces que hablar de una manera en la que no pienso. Posiblemente yo piense algo malo de mis hijos, pero no estoy obligado a soltarlo, más bien estoy obligado a soltar lo bueno con respecto a mis hijos, aunque no parezca que vaya a ser. ¿Se entiende? Probablemente usted piense que su hijo no va a terminar la universidad, usted no tiene que soltarlo, declararlo. Usted tiene que soltar y declarar que sus hijos van a terminar la universidad, van a ser universitarios y van a tener una carrera. Aunque usted le vaya calculando el agua de los camotes y parezca que no, usted suelte la palabra que tiene que soltar. Usted declare lo que tiene que declarar. ¿Se entiende? Guarde su boca de hablar en medio de un enojo. Vamos a ver qué es lo que Dios está diciendo aquí con esto de que te doy la autoridad para atar en la tierra para que sea atado en los cielos. Te doy autoridad para que se desate en los cielos lo que tú desates en la tierra. Esto, lo que Dios está diciendo aquí, el que se está dando la autoridad, te está dando el poder para que lo que tú proclames como ilegal, lo que tú proclames como incorrecto aquí en la tierra, Él mismo lo va a declarar ilegal o legal allá en los cielos, siempre y cuando las palabras que tú estás desatando vayan sustentadas por un deseo original preestablecido en los cielos por el plan divino de Dios. ¿Se entiende? Usted no puede declarar que su perro va a ser una jirafa mañana o va a ser un león. No. Las cosas no son así. Ok, no. Tiene que ver lo que usted va a declarar y lo que usted va a decir con respecto a lo que es legal o ilegal. Tiene que ser dentro del orden de Dios, de lo que Dios preestableció. Amén. Entonces yo vengo a declarar, si Dios me dijo que haría de mí una gran nación y una gran familia, y mis ojos no ven que parece que voy a ser una gran familia, yo declaro con lo que Dios dijo que va a ser mi familia, porque en los cielos se estableció que voy a tener una buena familia.
En los cielos se estableció que voy a ser una persona prolífera y no tengo tantos hijos, pues empiezo a declarar los hijos y empiezo a declarar los nietos, aunque no parezca y no pueda salir embarazada y no pueda dar hijos, yo empiezo a declarar lo que Dios sustentó en los cielos con su palabra. ¿Se entiende? Para que esto se desate. Pero yo no puedo desatar o atar cosas que originalmente en los cielos no han sido planeadas dentro del protoplan de Dios. ¿Están aquí? Porque esta palabra más que predicación es una enseñanza. Porque yo me he dado cuenta que a veces como madres o padres estamos soltando maldiciones y pestes sobre nuestros hijos y sin importar, sin ton ni son. O sobre nuestro cónyuge porque nos hizo enojar y de repente soltamos una maldición con nuestro cónyuge solamente porque pasé una noche o un día enojado y de repente empiezo a soltar lo que me puede maldecir para toda una vida. Santo cielo, cuánta seriedad. Así que por ello es que tenemos que tener sumo cuidado, mis amados, con lo que nosotros confesamos. ¿Por qué? Porque Juan 1, si usted se va a Juan 1, capítulo 1, versículo 1. Juan es el Génesis. El Génesis del Nuevo Testamento es Juan, no es Mateo. Porque Génesis capítulo 1 comienza con el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Dios por su palabra le empezó a dar orden. Le dio orden por la palabra, le dio orden a los mares, le dio orden a la tierra y luego también les dio órdenes para que fructificaran. Todo por el poder de la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra, el dabar, la palabra ejecutada. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, cuando yo veo Juan capítulo 1, versículo 1 dice también, en el principio creó Dios los cielos de la tierra, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La palabra es el verbo, ¿ok? La palabra es el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué está diciendo aquí? En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios. O sea que el poder lo tiene la palabra. ¿Se entendió esto? ¿O lo vuelvo a explicar? Lee otra vez. En el principio era el verbo. O sea, en el principio lo primero que era la palabra, antes que otra cosa. Y la palabra era con Dios. Y luego dice, y la misma palabra era Dios. Para que se den cuenta qué tan importante es lo que usted confiesa, qué es lo que usted dice, qué es lo que usted habla, porque la palabra tiene poder. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin la palabra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo soy la verdad, dijo el Señor. También dijo yo soy la luz. También dijo yo soy la palabra. Ok, ¿está conmigo? Entonces en el principio, vemos que del principio lo que más importa es lo que yo confieso, es lo que yo digo. Tiene importancia lo que yo digo porque lo que yo digo tiene autoridad del cielo. Porque para empezar usted es un embajador de Dios aquí en la tierra. Y Dios le ha dado a usted el poder para confesar. ¿Están aquí o no? Ejemplos sencillos de eso, de ello, son todas aquellas personas que, por ejemplo, para tener un negocio, tuvieron primero que planearlo y luego confesarlo y luego hacerlo. ¿Estamos? Confieso, tengo que tener un taller mecánico y tengo que tener esta herramienta y tengo que tener estas medidas y tengo que tener estas cantidades y empiezas a confesarlo hasta que el Señor te lo da. Se proclama, se dice, nos ponemos de acuerdo para que Dios actúe en pos
¿Se entiende? Te tuviste que poner de acuerdo con tu esposa para salirte donde estabas trabajando. Confesaste tus sueños. Amor, fíjate que me quiero salir de trabajar de ahí del AutoZone porque quiero hacer un taller mecánico y lo quiero hacer aquí a un lado de mi casa y quiero que tenga estas características y tengo la capacidad, y empiezas a confesar y te pones de acuerdo, y cuando te pones de acuerdo pones por obra lo que la palabra desató hasta que viene a su cumplimiento. Pero ¿quién le tiene que dar cumplimiento? Le tienes que dar cumplimiento tú. Porque la palabra que usted confiese no tiene tanto poder si usted no la actúa. La palabra que a usted le sirve no es la que usted oye. La palabra que a usted le sirve es la que usted hace. Es necesario el logos, o sea, la palabra escrita es necesario. Pero la palabra escrita es necesaria, pero más importante es todavía la palabra rema, que es la que usted hace, la que usted ejecuta. El dabar tiene que ver con una palabra ya ejecutada. ¿Está conmigo? Jorge, vivías en Sonoita. Tuviste que hablar con tu esposa. ¿Sabes qué? Vámonos para Puerto Peñasco. Allá vamos a comprar un terreno y vamos a poner una casa en la parte de atrás. Y enfrente vamos a poner nuestro negocio de aire acondicionado. ¿Te parece o no te parece? Si lo confesamos y luego lo llevamos a cabo. Nadie puede llevar a cabo algo si no se confiesa primero. Porque la palabra es Dios. La palabra es primero. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios. Y la misma palabra era Dios. Y Dios te dio el poder en tu lengua, en tu palabra. Porque nosotros somos como Dios. Él nos hizo a su imagen y también nos hizo a su semejanza. De manera que lo que usted diga o declare tiene poder. Si Dios ordenó la luz, ordenó la tierra, ordenó los mares y le dio órdenes para que se hiciera solamente por la palabra. Y Dios le dijo a la tierra: te ordeno, por la misma palabra te ordeno que produzca hierba verde. La tierra produjo hierba verde. Le ordenó a la tierra: te ordeno que produzcas animales, cada uno según su especie. Y así fue. Y le ordenó al mar: te ordeno que produzcas peces, cada uno según su especie. Y así fue. Y Dios dice que Él nos hizo conforme a su imagen, pero también conforme a su semejanza. Y su palabra dice que nos dio el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y nos la dio aquí. Nos la dio nuestra lengua. No fue dada en tus manos. No fue dada en tu mente. No fue dada en tu corazón. Le fue dada a tu lengua el poder de la vida y de la muerte. Por eso tiene poder lo que usted confiesa. Por eso tiene poder lo que usted confiesa. ¿Está conmigo? Entonces voy a dar algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, Eliseo suelta una palabra, por ejemplo, sobre un asha que no debería de flotar porque era de fierro. Pero el asha flotó. Tuvo que soltar una palabra. ¿Sí o no? Imposible era que flotara, pero flotó. Elías da una palabra para que no llueva por 3 años. Y no llovió. Después Elías suelta otra palabra después de una necesidad. Elías suelta otra palabra y se pone a orar y a soltar la palabra para que llueva 7 veces y manda a su criado. Y cuando ve una nubecita pequeña le dice: arráncate, ve, dile al pueblo allá que viene una lluvia grande. Después de 3 años sin lluvia, el hombre desata la palabra y hace que el cielo rompan las fuentes de los cielos y caiga un chubasco por el poder de la palabra, porque la soltó. Con su palabra la detuvo y con la misma palabra la volvió a soltar. Va con una mujer y le dice: dame lo que tienes, dame esa harina, dame ese aceite, así como estás diciendo que lo vas a cocinar, dámelo, porque si tú me lo das, te prometo por la palabra que no escaseará ni tu aceite ni tu harina. Y así fue. Solamente por la palabra. ¿Se está entendiendo? Pedro llega con una persona y va pasando por ahí, por el templo donde está el cojo de la hermosa, y el hombre le pide algo y le dice: ¿sabes qué? No tengo el oro que me estás pidiendo, no tengo la plata que me estás pidiendo, pero tengo algo en mi lengua que te puede desatar la bendición. Así que en el nombre de Cristo, levántate y anda. Por el poder de la palabra. Y si es ciego, le dice: mira. Y si es sordo, le dice: escucha. Sol, detente, dijo una vez el hombre, y detuvo el sol por la palabra. No podía agarrarlo con la mano,
Pero soltó una palabra y le dijo al sol, detente. Y el sol se detuvo. Increíble, ¿no? Increíble. Así es Dios. Dios soltó algo de mucho poder en ti. La familia Morales, la familia Madrid, declararon y dijeron, pastor, queremos ir a Ensenada. Ahí están. ¿Y por qué los pongo de ejemplo? Porque a veces la gente no cree en lo que uno hace. Porque la gente habla a veces de Elías, y habla de David, y habla de Saúl, y habla de Eliseo, y habla de otros personajes grandes, de Pedro, de Pablo. Pero ellos no habían salido de ese lugar y ellos confesaron hace como 3 semanas, queremos, podemos. Claro que pueden. Vamos a planearlo. Lo confesaron. Y ahorita ya están. Porque lo confesaron, porque lo planearon, porque lo pusieron por obra, porque hay poder en la palabra. Por eso es importante cuando usted tiene hijos pequeños o usted tiene nietos, ¿qué es lo que usted desata con sus hijos o con sus nietos? ¿Qué es lo que usted habla al respecto de ellos? Porque de repente vemos a un personaje muy pequeño, un niño muy pequeño, sea tu hijo o sea un nieto, y luego tú dices, no hombre, este plebe es una lacra. No se aguanta ni él solo y no sabe ni lo que estás confesando. ¿Cuántos están aquí? Uy, no, así como está este plebe. Y empiezas a confesar cosas que después no te acuerdas, pero quedan escritas, quedan como un tatuaje, porque usted tiene que aprender a planear el futuro de los suyos y comience por la boca, comience por guardar su boca, por soltar lo adecuado. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 4. Dice así, vamos a ver el poder de la palabra. ¿Están conmigo, verdad? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó a Jesús? El Espíritu. Para ser tentado por el diablo. Así que yo veo de repente que el Espíritu Santo, porque ahí dice el Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Luego de repente Jesús fue llevado por el Espíritu, dice, para que fuese tentado por el diablo. De modo que de repente vemos que nosotros podemos ser tentados por Dios, por el diablo, porque el Espíritu nos agende con el diablo. De repente tienes una agenda y en la agenda tienes una visita inesperada. El diablo vendrá a tentarte. Y no es porque el diablo quiera, de repente vemos que es porque el Espíritu te agendó. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús, está escrito. ¿Te das cuenta el poder de la palabra escrita? Porque mucha gente le cree más a un profeta, le cree más a un apóstol, le cree más a una persona que tiene sueños de que te vaya bien en la vida y te soltaron una palabra y a veces es incongruente con la palabra que está escrita. Porque la palabra más segura no es la que te suelta un apóstol o un profeta. La palabra más segura es la que ya está escrita hace miles de años. De modo que si alguien te suelta una palabra y no está corroborada con la que está escrita, entonces esa palabra no tiene la obligación de llevarse a cabo. ¿Cuántos están aquí? Entonces Jesús contesta, está escrito, porque Jesús conoce el poder de lo que está escrito. Era el mismo Jesús, por encima de los profetas, por encima de los apóstoles, por encima de los pastores, por encima de cualquier potestad. Jesús hubiera podido contestar, es que no quiero. Pero no contestó como se le vino en gana. Contestó, está escrito. Y si está escrito, yo no me puedo brincar la tranca de lo que ya está escrito. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, fíjate bien lo que le dice, tratando de probarlo, si realmente estás convencido de que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sustentará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cómo le contestó el diablo? Con la palabra escrita. Le dijo: está escrito. O sea que de repente tenemos aquí una guerra de poderes de lo que ya está escrito, porque ambos conocen el poder de lo que está escrito. Entonces hay poder en la palabra escrita de Dios, porque el diablo contesta: está escrito. Entonces Jesús le contesta: pero también está escrito que no lo vas a tentar a Dios. Entonces otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le contestó: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuándo le dejó Satanás? Cuando le demostró que la palabra era primero que sus deseos. ¿Cuándo le sirvieron los ángeles? Cuando los ángeles se dieron cuenta que el Señor respetaba la palabra por encima de sus deseos. ¿Cuántos están aquí? Tenía 40 días sin comer, 40 días en ayuno, y el diablo le hace una propuesta: dile a estos panes que se conviertan, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero por encima de sus deseos, él dijo: está escrito. Entonces yo puedo hacer grandes cosas cuando reconozca lo que está escrito, cuando yo conozca la palabra y la ponga por obra. Y luego dice que los ángeles le servían. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuándo le sirvieron los ángeles? Cuando el hombre, el Dios hecho carne, el Dios encarnado, el hombre literalmente en la tierra, pudo reconocer lo que está escrito por encima de sus deseos personales. Lo que está escrito es primero que lo que usted desea. Usted puede tener grandes deseos para usted, para sus hijos, para su casa, pero lo que está escrito es primero. ¿Estamos aquí o no? Qué bueno. Entonces, cuando usted domine lo que está escrito, o sea, el logos, cuando usted lo domine y cuando usted lo ponga por obra, o sea, cuando ya lo pongo por obra, tiene que ver con el rema, entonces usted gobernará por lo menos su mundo. No podrá gobernar el mundo de los demás, pero el suyo podrá gobernarlo cuando usted aprenda a llevar a cabo lo que está escrito. Cuando usted desate palabras en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, en su trabajo, en sus generaciones. No cuando usted diga yo pienso, no cuando usted diga yo creo, no cuando usted diga esos tiempos ya pasaron, no son otros tiempos. Sino que cuando usted le crea a Dios, a la palabra escrita y lo que Él dijo de usted y de los suyos, usted cambiará su vida. Porque hoy en día la gente le pone más valor a lo que al yo pienso, al yo creo. A esos tiempos ya pasaron, menos a lo que está escrito. No es que eso fue escrito en otros tiempos. No es que eso fue escrito para otra ocasión. No es que eso no es para mí. Es que eso ya pasó de moda. La palabra del Señor dice que ella es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y que en ella no hay ni sombra de variación. ¿Queda claro esto? No hay ni sombra de variación. O sea que si el mundo llega al 3000, estaremos leyendo la misma Biblia. Y si el mundo llegara al 5000, estaríamos leyendo la misma Biblia. Jesús, cuando se tuvo que confrontar con Satanás, también Jesús estaba declarando la misma Biblia que había sido ya escrita cientos y miles de años por otros hombres. Decía, está escrito.
O sea que lo que está escrito sobre mí tiene poder. Y si dice que yo tengo poder en mi lengua para desatar vida y para desatar muerte, yo creo que es hora de que comience a desatar vida en los míos y pida perdón a Dios por lo que he dicho. ¿Vamos a estar aquí? Algunos están temblando. Sí, porque hemos confesado. No sirves para nada. Ya no te quiero. Se me murió el amor. No se murió el amor. Muy al contrario, sigue vivando. Y en Mijares, ¿no? De repente confiesas cosas que necesitas pedirle perdón al Señor. Porque Dios te ha puesto el poder y has ignorado ese poder en tu lengua. Lo has ignorado. Entonces, vemos la importancia de la palabra escrita y quiero terminar con esto. Juan capítulo 21, por favor. Si me ayudan. Juan capítulo 21. Dice, después de esto se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. O sea que había un montón de discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, o sea, después de toda la noche queriendo pescar, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar qué comer. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, dice ahí entre paréntesis, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando a la red de peces, pero pues como no distaban de la tierra sino de 200 codos, como 90 metros, al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y un pan. Jesús les dijo, traigan los peces que acaban de sacar. Subió Simón Pedro y sacó de la red de la tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó pan y les dio. Y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Así que vamos a ver unos puntos. Número 1, tienes que creerle a Dios. Si te has equivocado en tu manera de pescar, en tu manera de llevar tu casa, en tu manera de amar, en tu manera de ser mamá, en tu manera de ser papá, en tu manera de ser un hijo, etcétera. Si usted se ha equivocado, tal vez, al igual que Pedro y que todos los discípulos que estaban con él, tal vez estás haciendo las cosas mal. Tal vez estás pescando mal. Porque dice la Escritura que ellos habían pescado toda la noche, lo habían intentado todo, se habían desgastado sus fuerzas, habían hecho todo lo que técnicamente la mente, el intelecto les decía que podían hacer para pescar, pero no pescaban nada y eran hombres pescadores. Y yo sé que a veces nosotros técnicamente queremos hacer algo por nuestros hijos y no da resultado. Yo sé que algunos de nosotros técnicamente queremos hacer algo por nuestro matrimonio y no da resultado. Y si no da resultado, yo creo que es tiempo de que comiences a echar tu red por la derecha. Jesús le dice, echen la red por el lado derecho. ¿Qué quiere decir el lado derecho? El lado derecho es el lado de donde el Señor actúa, no donde actúas tú.
no donde actúa tu inteligencia. El lado derecho tiene que ver con la palabra que ya está escrita. No tiene que ver con que me lo merezco, con que soy bonita, con que merezco respeto, con que tráteme como el pétalo de una rosa, y empiezas a tratar exigencias que no te las crees ni tú. Empiezas a hacerle caso al diablo de lo que te está ofreciendo, desconociendo el está escrito. Y aunque los resultados te son negativos, a veces seguimos ensimismados en lo que queremos hacer y queremos seguir pescando toda la noche, aunque no pesquemos nada. Yo creo que es tiempo de que tú y yo comencemos a pescar por la derecha. O sea, por donde Dios nos manda. Entonces Pedro contestaba, en el otro pasaje contestaba: Señor, pero si lo hemos intentado toda la noche en la primer pesca milagrosa, porque aquí estamos hablando de la segunda. Si lo hemos intentado toda la noche, pero no hemos pescado nada, pero bueno, pues en tu nombre lo voy a hacer, dijo Pedro. Entonces, cuando yo obedezco la palabra, entonces puedo tener resultados. Amén. Y a veces la palabra que se suelta de parte de Dios no es la que a mí me gusta. Pedro decía: Señor, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. No me agrada lo que me estás pidiendo, pero por la palabra que tú soltaste, lo voy a hacer. Bueno, voy a pescar por el lado derecho. Y sonaba medio ridículo, porque todos los que hemos ido a pescar sabemos que es la misma tirar la red, tirar el ancla por aquí, el anzuelo, que tirarlo por acá. Es la misma. ¿Y cuántos de nosotros a veces hemos dicho: es la misma, ya le dije a mi hijo, ya le dije a mi hija, ya le dije a mi viejo, pero no entienden? Porque a ti te parece que es la misma, pero no va a dar resultado hasta que usted lo haga por la derecha, como Dios dice. Porque no es con tus fuerzas, porque no es con tu inteligencia. Porque a veces es necesario que ya estés cansado o cansada de lo que has hecho, para que entonces dejes que Dios opere en tu vida. Cuando ya menguas tú para dejar que opere la palabra. Porque la palabra es la importante. No lo que tú piensas, sino la palabra que te fue soltada. Ok, número uno, eso es como número uno. Pescar por la derecha, o sea, pescar como Dios dice. Y número dos, quiero que nosotros veamos lo que está entre paréntesis en ese lugar. Dice la palabra del Señor que Pedro se encontraba, dice, sin ropa. Por eso es importante que usted se vista. Porque él sabía, Pedro sabía que no podía manifestarse delante de Dios desvestido. La pregunta es: ¿cuáles son las vestimentas de un hombre y de una mujer de Dios? Las obras justas de los santos son el lino fino. La vestimenta apropiada para entrar al cielo es lino fino. La vestimenta apropiada para entrar al cielo es el lino fino. Son las obras justas de los santos. Y la obra justa que usted debe hacer es lo que está escrito, no lo que usted piensa. Por eso es que hoy, como número 2, te ordeno y te digo en el nombre de Jesús: vístete. Tal vez estás desnudo. Tal vez estás desnudo. Tal vez estás desnuda. Por eso es que no obtienes los resultados que quisieras obtener. Porque tal vez tus obras están en vergüenza. Por eso no hay resultados en la vida del hombre y de la mujer. Por eso te digo, vístete. Pedro sabía que para presentarse delante de Dios tendría que vestirse, porque estaba sin ropa, dice. Regularmente nosotros, para echarnos al mar, nos quitamos la ropa. Pedro estaba sin ropa, tenía que echarse al mar para ir con Jesús. Y dice ahí, aclara, se vistió para echarse al mar, porque estaba sin ropa. Presentarte delante de Dios sin ropa, o sea, sin obras justas. No con lo que tú piensas que es justo, con lo que Dios dice, que probablemente te incomoda lo que Dios dice.
porque nos incomoda. Si soy hijo, me incomoda honrar a mi padre y a mi madre porque me caen gordos. ¿Sí o no? Aquí pasamos a nuestros hijos en la adolescencia. Regularmente no hay mayor enemigo que el padre y la madre de un adolescente. No hay mayor enemigo que el padre y la madre. Son aquellos que dicen, no vas a ir. Son aquellos que dicen, vas a llegar a esta hora. Son aquellos que dicen, con este novio sí, con este novio no. Son aquellos que dicen, me tienes que traer buenas calificaciones, tienes que tirar la basura, no te presto el carro. Son los no y los no y los no. Y los padres son los peores enemigos, pero la Biblia dice que debes de honrarlo. Entonces cuando tú le hablas a un chamaco tuyo, aunque sea tu hijo, con la Biblia le dices, es que Dios dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, se vuelve un enemigo. Y si usted es mujer y le dicen, honre a su marido, porque la Biblia dice que usted debe de honrar a su marido, porque él es la cabeza de usted, usted va a tener un problema. Y si usted le dice en la Biblia, honra a tu mujer y trátala bien como a vaso frágil para que tus oraciones no sean estorbadas, usted va a tener un problema con la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos desvestidos delante de Dios. Nos queremos presentar delante de Dios sin vestiduras, o sea, sin las obras que Él manda, sino con lo que yo creo. Y presentándome como lo que yo creo. No, es que yo soy mujer, no voy a honrar a nadie, para eso yo trabajo y todavía gano dinero. Y empieza usted a creer lo que usted cree, usted se está desnudando sola. Y se está presentando delante de Dios desnuda. Y resulta que, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede que Pedro tiene que vestirse. Y una vez vestido, escúcheme bien, una vez vestido, Dios le pudo servir pan y comida. Dios entonces le pudo dar del fruto de lo que él cosechó. Porque Dios no apareció ningún pez. Dios le dijo, trae del pez que tú pescaste y te lo voy a preparar. O sea, usted puede recibir de los frutos que usted desea y que usted quiere cuando usted se vista de las obras que Dios dice. Entonces nosotros podemos tener fruto. Amén. Ya es la 1 y me falta mucho, pero quiero terminar como siempre. Póngase de pie, voy a terminar. Yo pienso, mis amados, que este es el tiempo de hacer que las cosas sucedan. Yo creo que ha llegado el tiempo de que las cosas sucedan por la palabra de Dios, no por su deseo. Usted ordénese en la palabra de Dios. No permita usted que la palabra la golpee. Mejor permite que la palabra te bendiga. ¿Cuántos están aquí? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: si usted se considera cristiana, hija de Dios, y se ha casado usted con un inconverso, divórciese. No. Me merezco uno mejor. No. La Biblia dice, sométete a tu marido, porque por el sometimiento que tú tengas, tu marido se va. Pero no se ha convertido. Entonces, o la palabra es mentirosa o usted es mentirosa. Porque si no se ha convertido, es porque usted tampoco se ha sometido. Porque la Biblia dice, el marido se va a convertir por tu sometimiento a él. Pero tengo 10 años en la iglesia y no se ha convertido. Entonces no te has sometido a él. Porque entonces la palabra sería mentirosa. ¿Se entiende? Y yo creo que es tiempo de que hagamos que las cosas sucedan a la manera de Dios. Me parece que tuvieras que darte cuenta de que a tu manera ya no están resultando las cosas. Hagamos que las cosas sucedan a la manera de Dios. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿En dónde ha habido sequía? ¿En qué área de tu vida ha habido sequía? ¿De qué careces? ¿Cuáles han sido las áreas en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, que te has sentido más atacado? ¿Dónde te has sentido tú ya que no tienes esperanzas?
¿En qué te sientes desanimado? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué situación sientes tú que no cambia ni que puedes cambiarla tú, que ya te tiene cansado? ¿Cuáles son esos sueños que el Señor te ha dado que necesitas que se cumplan? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las promesas que tienes ahí como metidas en una gaveta, encajonadas, porque crees que ya no se van a cumplir? Yo pienso que ya es hora de sacar esas promesas una vez más, desempolvarlas, recobrar otra vez la esperanza de que Dios lo puede hacer. Así como los apóstoles que tuvieron esa noche pescando toda la noche sin encontrar nada, de repente obedecer a Dios les cambió la vida. Un mandato sencillo: haz las cosas derecho, haz las cosas bien, haz las cosas como ya las ordené, por la derecha, por lo correcto. Dios puede cambiar las cosas así en un santiamén. Toda la noche pescando sin encontrar nada, hasta que obedecimos y lo encontramos todo. Cristo se manifiesta, amados, y le dice: hay que hacerlo, tírenlo a la derecha. Jamás estos hombres volvieron a ser iguales. Yo creo que es hora de que usted también lo haga, y yo también. El Señor te dice: ¿estás listo para la manifestación poderosa del Señor en estos tiempos para tu vida? ¿Estás listo para que aquello por lo que has orado con respecto a tus hijos, con respecto a tu matrimonio, con respecto a tu casa, con respecto al trabajo, estás listo para hacer que eso se cumpla? ¿Te has preparado para eso? Yo nomás te quiero aconsejar: tira la red por el lado derecho y prepárate para que Dios te sorprenda con su bendición. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos das. Una palabra que compromete para que actuemos con respecto a lo que tú nos dices y lo que ya está escrito. No inventamos nada, Señor, pero sí confesamos que somos faltos delante de ti y delante de los hombres. Sí confesamos delante de ti, Señor, que con alevosía y ventaja hemos faltado el respeto a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, hasta nuestro empleo, hasta nuestros vecinos. Hemos culpado a todo mundo de nuestra situación, menos reconocer que hemos estado pescando mal. Pero hoy, Señor, hoy, este día, Señor, hacemos la diferencia. Queremos pescar bien, Señor. Queremos pescar por la derecha. Queremos hacer las cosas, Señor, derechas, no chuecas, Señor, derechas, como tú las ordenaste, como tu protoplan, Señor, el principio, el plan divino del cielo, para que se vengan a hacer aquí, Señor, y se manifieste la bendición, porque el plan tuyo es de bien y no de mal. Así que aquí estamos, Señor, esta tarde. Te damos gracias y te bendecimos, porque sabemos, Señor, que nos has comprometido para obrar conforme a tus deseos y no a los nuestros. Señor, permítenos deleitarnos en tus estatutos y en tus mandamientos, para que seamos bienaventurados, para que entonces podamos ser sembrados junto a corrientes de agua, que demos fruto a tiempo, que nuestra hoja no caiga, y que todo lo que hagamos venga a ser prosperada por la mano de tu poder y de tu obra. Señor, así que en el nombre de Jesús, guarda nuestra lengua, ayúdanos a guardar nuestra lengua de hablar el mal y hablar engaño. Que no seamos una lengua lisonjera, que no seamos una lengua ligera, que no seamos una lengua, Señor, que destruye, sino que construye, que edifica en la casa, Señor. En el nombre de Jesús, establece como el principio, Señor, en nuestra vida, por lo menos de comenzar a hablar bien y luego de poner por obra tus peticiones, Señor, hacia nosotros, tus deseos y tus planes, en el nombre poderosísimo de Jesús. Amén y amén. Amados, los quiero